Desde Control y Vigilancia en el municipio de Los Patios, les doy la bienvenida a Nativa, Naturaleza Viva, programa institucional de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental Corponor. Hoy en Nativa hablaremos de uno de los mayores desafíos que está enfrentando la humanidad, el cambio climático. Colombia es el tercer país del mundo y el primero en Latinoamérica en vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático, por su ubicación en una zona donde confluyen las corrientes del aire de los hemisferios norte, sur y del trópico. Otro de los factores son los suelos inestables de las partes altas de la cordillera y la falta de planificación en el uso del territorio. Sumado a todo esto, las conductas humanas irresponsables frente a los recursos naturales, el uso de tecnologías inapropiadas para la preparación de los terrenos, la implementación de un sistema de riego inadecuado y la falta de información facilita la acción de los fenómenos climáticos extremos, ocasionándose desastres asociados al clima. Un saludo especial a la audiencia del canal TRO, en especial a la del programa Nativa, Naturaleza Viva, el programa de nuestra corporación Corponor. En el día de hoy quiero hablarles del cambio climático y de la variabilidad climática. Este es un fenómeno que lo podemos ver hoy en día en todos los aspectos y en todos los sentidos del quehacer diario de las personas. Los humanos hemos contribuido a esa variabilidad del cambio climático porque le damos mal uso a nuestros recursos naturales. La corporación viene desde el Ministerio de Ambiente que traza la política perteneciendo al nodo nororiental del cambio climático. La corporación ha venido sensibilizando a todos los municipios del norte de Santander, a todas las diferentes comunidades del norte de Santander, a los gremios productivos del norte de Santander, para que todos tomemos conciencia del cambio climático y de los efectos de esa variabilidad climática. Muchos de esos efectos los podemos ver en las inundaciones que tenemos hoy en día, en los cambios del clima donde las temperaturas cada día crecen más en nuestras regiones, y esto produce efectos en lo que tiene que ver la fauna, la flora, los cultivos, y por eso la corporación viene liderando ese proceso de concientización ambiental en lo que tiene que ver el cambio climático y su variabilidad climática. Por eso invitamos a toda la comunidad del norte de Santander para que tomemos conciencia de que tenemos que conservar nuestros recursos naturales, que tenemos que darle buen uso para que cada día permanezcan y no se deterioren más de lo que hemos venido deteriorándolos. De ahí la invitación de la corporación para que todos los nortesantandereanos tomemos conciencia de que el cambio climático ya está sucediendo y que la variabilidad climática produce efectos que muchas veces traen consecuencias hasta pérdidas de vidas humanas en la región. Por eso tenemos que estar preparados y tomar conciencia para hacer prevención en lo que tiene que ver el cambio climático. El cambio climático y la variabilidad climática ya no deben ser entendidos como un problema netamente ambiental. Sus implicaciones sociales, económicas, culturales, los cambios de hábitos y la participación de las comunidades se hacen necesarias para asegurar la sostenibilidad del planeta y mejorar la calidad de vida de las personas. En Nativa hablan los expertos. El cambio climático se puede entender como la modificación de los parámetros climáticos, como es la temperatura o las lluvias, en un periodo de tiempo relativamente largo, puede ser de varios decenios, básicamente. El principal, digamos, en el mundo lo que se ha analizado que es el principal indicador de cambio climático es que las temperaturas en casi todos los lugares del mundo han aumentado en los últimos 50 años. Por el otro lado, cuando hablamos de variabilidad climática, estamos hablando de esta modificación de los parámetros climáticos, pero en escalas de tiempo menores, sean lo que ocurre dentro de un año o varios años. Teóricamente se podrían frenar los efectos del cambio climático si se detuvieran las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. O por lo menos se mantuvieran a niveles inferiores a los actuales, lo cual es básicamente prácticamente imposible, a pesar de que existe el protocolo de Kioto que tiene este objetivo de reducción de emisiones, pero no es algo tan fácil. Ambas cosas, pero es importante aclarar un poco
¿cuál es la diferencia entre estos dos procesos? Cuando hablamos de mitigación nos referimos a emitir menos gases de efecto invernadero, y el aporte de nuestro país, de Colombia, digamos, a ese gran total de gases de efecto invernadero del mundo es muy poco, es alrededor del 0,4% o una cifra de este tipo. Entonces no es significativo, por lo tanto la mitigación no es una prioridad nuestra. Por el otro lado, la adaptación significa que modifiquemos la forma como realizamos nuestras actividades o las actividades que son vulnerables al cambio climático para que sean menos vulnerables. Y como nos hemos dado cuenta, nuestro país y nuestro territorio es altamente vulnerable al cambio climático, a los fenómenos climáticos extremos, y por ende la prioridad es adaptar lo que hacemos y lo que tenemos en el territorio a esas condiciones cambiantes del clima. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer prioritariamente es adaptarnos. El trabajo articulado entre las instituciones regionales es responsabilidad de todos, donde se generen medidas de adaptación eficaces, siguiendo los lineamientos de la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Lo más importante para esto es el articulado. Todas las instituciones tienen que aunar esfuerzos y articular sus acciones para vincular los lineamientos de la Política de Adaptación al Cambio Climático. En este sentido, es muy importante trabajar, digamos, en unos ejes principales para esta adaptación, los cuales deben hacer parte de un programa regional de adaptación al cambio climático. Algunos ejemplos de estos ejes pueden ser la vulnerabilidad que hay por falta de información. Es algo que no es secreto para la región. La generación de información climática es muy escasa y por lo tanto, como no conocemos cómo está cambiando el clima y cuáles son los fenómenos que se presentan, pues es también muy difícil poder generar medidas de adaptación eficaces contra eso. Otra línea de acción es también el tema de los sistemas productivos del norte de Santander, ya que estos son los mayores afectados por el cambio del clima y por los fenómenos extremos. También los ecosistemas son altamente afectados por el cambio climático y por ende pues hay que empezar a trabajar en medidas de adaptación que hagan parte de un programa de adaptación que sea articulado entre las instituciones. Lo más importante que pueden hacer las asociaciones productivas es trabajar junto con el acompañamiento de técnicos y la institucionalidad en alertas agroclimáticas tempranas, que son sencillas o se pueden aplicar partiendo de la información de centros climáticos nacionales e internacionales y lo que estos digan con respecto al comportamiento de los fenómenos El Niño y La Niña. Sabiendo cuál de ellos va a estar en los próximos meses, se puede trabajar una especie de alerta agroclimática participativa. El departamento del norte de Santander es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático y la variabilidad climática, y debe trabajarse articuladamente todos los sectores regionales liderados por la corporación en un programa de adaptación al cambio climático. Cuando este programa se esté ejecutando y sus líneas de acción empiecen a mostrar resultados, podríamos pensar que estamos preparados para afrontar estos fenómenos, pero actualmente yo consideraría que no estamos preparados. Uno de los avances más importantes en Norte de Santander es el trabajo de Corponor desde sus funciones ambientales, donde se incluyó el tema de adaptación al cambio climático como una de las líneas fundamentales en el Plan de Acción 2012-2015 del director general Luis Liscano Contreras, con el objetivo de articular a los actores públicos, privados y comunidades para el diseño e implementación de medidas de adaptación efectivas que permitan reducir la vulnerabilidad regional, crear estrategias de sensibilización y conocimiento del tema en sus implicaciones a nivel internacional, nacional, regional y local. La entidad ambiental de Norte de Santander, Corponor, ya está trabajando en diferentes proyectos para enfrentar y mitigar las consecuencias del cambio climático. La corporación ha venido realizando varias acciones tendientes a mitigar los efectos del cambio climático, mitigar y adaptar a los efectos del cambio climático. Hemos contado afortunadamente con la colaboración
de la agencia de cooperación alemana GIZ, y con ellos nos hemos capacitado en diferentes temas que tienen que ver con la situación, las causas, los orígenes y la identificación de las soluciones para aplicar en cada una de las regiones. Lo mismo la forma como las comunidades se deben vincular a ese tipo de acciones. A nivel nacional se conformaron varios nodos que tienen que ver con, digámosle, organizaciones o conjuntos de instituciones, de gremios tendientes a nivel del país a empezar a realizar acciones para mitigar los efectos del cambio climático. Los planes de ordenamiento de cuencas recién finalizados en el departamento, los 3 que hemos terminado, el Pamplonita, y Zulia y el Algodonal, afortunadamente cubren el área que tiene la mayor cantidad de población en la región. Entonces eso, digámosle, que va a tener ya identificada esa problemática y tener identificadas las soluciones. Ese plan de ordenamiento de cuencas nos permite tener ya de una manera muy técnica identificadas las medidas que podemos nosotros a nivel de las instituciones y a nivel de las comunidades concertar para poder empezar a implementar proyectos que nos ayuden a lograr la mitigación. Santurbán es vital, es fundamental, porque ustedes saben que Santurbán es el origen de los nacientes del río Zulia, y el río Zulia es el plan B para el acueducto de Cúcuta. Entonces, en la medida en que nosotros garanticemos que esa zona quede protegida, quede blindada contra cualquier tipo de explotaciones mineras, agrícolas o pecuarias, entonces vamos a garantizar el suministro de agua para esa región. La labranza mínima es algo que permite la mínima remoción del suelo y la utilización de abono verdes. Una de las cosas que, digámosle, que hay que implementar o que se tiene problemas específicamente cuando los efectos del cambio se hacen más intensos, es la utilización mínima de abonos químicos y la utilización mínima del recurso hídrico, y eso es una alternativa que propone la labranza mínima. La reforestación, pues obviamente es importante porque es la forma de conservar las fuentes hídricas. Si nosotros logramos aislar y logramos conservar esas fuentes hídricas, vamos a garantizar el suministro de agua, sobre todo a los acueductos municipales o a los mini-distritos de riego. Le podemos decir que tenemos que establecer una alianza necesariamente con ellos, que tenemos que adaptarnos a unas medidas que van a ser seguramente un poco drásticas, por ejemplo la reducción en el consumo de agua, el cambio de los sistemas de riego, el cambio de los sistemas de preparación de los suelos, el cambio de diferentes cultivos, porque seguramente vamos a tener que utilizar cultivos que se adapten a condiciones de lluvias escasas, o cultivos que se adapten a condiciones de lluvias extremas. También desde el Programa de Educación Ambiental y Participación Comunitaria se vienen desarrollando procesos educativos ambientales para brindar herramientas a las comunidades de participación, formación y reflexión acerca del tema. El equipo de técnicos y profesionales pues estamos comprometidos en el trabajo de esta temática de cambio climático, dando a conocer la importancia que tenemos de los recursos naturales, el buen uso que le debemos dar al recurso hídrico, al agua, al suelo, a la fauna, a todo el ecosistema que tenemos en el departamento, y sobre todo aunar esfuerzos desde las comunidades del nivel rural para que entendamos que este proceso tenemos que tener estrategias de hábitos a nivel cotidiano, en el uso irracional del agua, en el uso racional de la energía eléctrica, en el manejo de las basuras, y también tenemos que trabajar con propuestas desde el sector educativo en los proyectos ambientales escolares que van direccionados también a resolver problemáticas ambientales sobre el manejo de los mismos recursos naturales. Y otro de los objetivos grandes es el tema de la declaratoria del Parque Natural Regional Sisavita-Santurbán. Esta propuesta de conservación de nuestro ecosistema de páramo que tenemos requiere de un trabajo social y de conocimiento sobre lo que tenemos en riqueza y potencialidad en el departamento. Por tal motivo, trabajamos toda esta temática a nivel de los comités de educación ambiental municipal, a través de las diferentes reuniones y eventos que hacemos en las comunidades, tanto el sector rural como el sector urbano,
y queremos que haya una mayoría de respaldo en este proceso social, de un gran interés frente al tema. Ante lo inevitable, lo mejor es estar preparados, identificar y conocer los efectos que se darán en los ecosistemas naturales, agroecosistemas y centros poblados, para buscar alternativas que permitan asumir dichos cambios con los menores efectos posibles sobre la conservación de sistemas naturales, la salud, la prevención de desastres y los procesos productivos. La responsabilidad ambiental es nuestro mejor regalo para el planeta en esta Navidad. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos aquí en Nativa, Naturaleza Viva. Santa baby, slip a sable under the tree for me. I've been an awful good girl, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Santa baby, an out-of-space convertible too. El cambio climático es un tema de interés mundial. Continuamos en Nativa, Naturaleza Viva. Los fenómenos de la Niña, entendido como la ocurrencia de una temporada de lluvias extremas, y del Niño como una época de extrema sequía, son fenómenos normales ocasionados en una temporada dentro de 1 o 2 años consecutivos. Son los que se denominan o entienden por variabilidad climática. Desde mi casa lo hago, el aceite que utilizo para fritar o algo, nunca lo echo al sifón donde lavo la loza, sino que lo echo en un recipiente aparte y lo boto donde boto las basuras, ahí echo También cuando salgo de mi casa verifico que todos los tomas o los electrodomésticos no queden enchufados. Siempre estoy pendiente de eso, de que no vayan a quedar por seguridad y también por ahorrar energía. Nosotros como ciudadanos debemos conservar muchísimo nuestro ambiente, de eso nos han hablado muchísimo en los colegios, en congresos, en escuelas, en el trabajo, en muchísimos lugares. Entonces mis acciones serían reciclar, conservar el agua, ahorrarla, por ejemplo cuando los cargadores están conectados, desconectarlos, ahorrar muchísima luz, cuidar el ambiente cuando vaya por la calle, llevar siempre en el automóvil una bolsita para echar la basura.
Por mi responsabilidad ambiental he tratado pues de cambiar los electrodomésticos para poder reducir el consumo y así pues ayudar con este problema mundial. Como ciudadana igual deberíamos tratar de cuidar el medio ambiente todos los días. En mi caso lo hago recolectando bien las basuras, igual tratando de no usar tantos químicos para no contaminar el medio ambiente. Nuestro departamento no ha sido ajeno a los impactos de la variabilidad climática y la evidencia más contundente se ilustró en la pasada ola invernal, donde se vieron afectados casas, vías, cultivos y las comunidades. Estos son algunos de los impactos en el sector productivo en norte de Santander. La variabilidad climática en el sector productivo, específicamente hablando del sector arrocero, que es un renglón económico bastante representativo para la economía del departamento, se ha producido variación, se han reducido la productividad de las cosechas de arroz. Hablamos de finalizando el año 2010 hasta mediados de este año 2012, el promedio de producción por hectárea de arroz normalmente estaba por el orden de las 6 toneladas de arroz por hectárea. Y en esta época que le estoy diciendo, cuando hubo bastante impacto del fenómeno de la Niña, esa producción de arroz se bajó a 3.8 toneladas por hectárea de arroz sembrado por cosecha. Es bastante considerable. A partir del segundo semestre y cuando ya el clima tendió a normalizarse, la producción aumentó un poquito, pero en estos momentos volvió a disminuir. Es decir, que no se ha alcanzado la producción normal que traíamos de épocas anteriores. Es bastante grave para la economía del sector arrocero. El sector arrocero, la cosecha, las 2 cosechas que producen solamente en el distrito de riego valen alrededor de 120.000 millones de pesos y eso es la mitad de lo que vale el arroz que se produce en el norte de Santander. Es decir, que estamos hablando de que el sector arrocero en el departamento representa aproximadamente 240.000 millones de pesos al año para el Producto Interno Bruto del departamento y se ha reducido considerablemente, pasando de 6 toneladas por hectárea a 3.8 toneladas por hectárea. De ahí podemos deducir el porcentaje y es bastante representativo y preocupante la situación del cambio climático que ya nos está afectando en nuestra región del norte de Santander. Norte de Santander cuenta con instituciones de educación superior que han trazado estrategias para formar, capacitar y sensibilizar a la comunidad estudiantil en la variabilidad climática. Se han venido haciendo estudios para entender mejor los modelos de circulación global que relacionan o buscan modelar la interacción de la atmósfera, los océanos y los continentes. De eso las universidades a nivel mundial que lideran la investigación han hecho bastantes avances y están cada vez más refinando sus modelos en la medida en que se tienen más y más datos. A nivel nacional o a nivel regional, si se quiere, las universidades están aportando con definir las líneas bases o las características actuales y sobre esos escenarios comenzar a generar modelos que le permitan a uno cambiar los parámetros de entrada del modelo. Por ejemplo, ¿qué pasa si la lluvia se aumenta un 5%, un 10%, si las temperaturas aumentan o disminuyen? Y tratar de cuantificar eso, cómo va a modificar la oferta hídrica en el departamento. Estos son algunos de los beneficios que desde la academia se lideran para la comunidad. Al entender mejor esa interacción entre el clima y cómo reaccionan esencialmente los ríos, pues la comunidad se va a beneficiar en cuanto se va a tener o se va a reducir un poco la incertidumbre alrededor de cómo van a responder los caudales en los ríos, los niveles en los ríos, y caudales y niveles se van a relacionar con oferta de agua, bien sea para el sector agrícola o para consumo humano. Y si le digo niveles de los ríos, está pensando usted inmediatamente en cotas de inundación, niveles de inundación, respeto de rondas de los ríos. Todos estos valores van a cambiar con respecto a los históricos que se venían, debido a lo que precisamente están tratando en este programa de la vulnerabilidad y el cambio climático. Entonces la academia va a arrojar luces sobre cuáles van a ser esos nuevos valores de variabilidad o de caudales extremos y niveles extremos que afectan, por ejemplo, la estabilidad de las vías, si usted piensa en los puentes que están ubicados sobre los ríos, y como ya le dije anteriormente, oferta de agua para consumo humano, para consumo agrícola y sobre todo el problema de inundación.
El planeta está enfermo y el clima está cambiando debido a la contaminación, a la actividad humana y la poca conciencia ambiental de sus habitantes. Así percibe la comunidad los efectos de la variabilidad climática. La comunidad rural muchas veces pasa por desapercibido este concepto que verdaderamente nos afecta a toda la humanidad. Ellos atribuyen siempre a la mala intervención del ser humano en la parte de los recursos naturales. Igualmente, en la parte urbana existe un desequilibrio total donde la participación humana es muy mínima, de tal manera la afectación sobre el cambio climático no es solamente de nuestro país, sino es mundial, yo diría enfáticamente, por los malos hábitos, por la mala participación del ser humano en sus actuaciones. Podrían ser la tala de árboles, el maltrato en la parte rural de las basuras, de todo el aseo, en fin, dentro de la consejería hemos tenido capacitaciones de expertos y de profesionales conocedores en la materia, pero nos faltaría seguir profundizando y más que nosotros como líderes que le podamos decir a las personas, mire, no hagan determinada actividad porque eso va a incidir dentro de la contaminación, dentro de factores adversos a la biodiversidad. Llegamos al final de esta emisión, desde la sede de control y vigilancia en el municipio de Los Patios. Los invito a que visiten nuestra página www.corponor.gov.co. Síganos en las redes sociales Facebook y Twitter. Escríbanos a comunicaciones@corponor.gov.co. Fue un placer tenerlos en esta emisión de Nativa, Naturaleza Viva.